Bienvenidos al Foco. Hoy tenemos un invitado de excepción. Él es Fernando Savater. Decir su nombre es decirlo todo, no necesita mucha más presentación. Catedrático de filosofía, escritor de numerosas obras, 50, por ahí va la cosa, ¿no? Algo así. Algo así va la cosa, has escrito de todo y de todo siempre con un toque cómico que hace pues tratar con cierta levedad la tragedia que hay ahora mismo en la vida, ¿no? Y lo haces en este libro, En carne gobernada, pero lo has hecho siempre. Bueno, sí, yo siempre he visto las cosas desde un punto de vista humorístico, ¿no? Sí. Afortunadamente, porque la verdad es que las cosas no suelen ser muy gratas de ver de cerca y entonces tener un poco de humor distancia y hace más soportables las cosas. Pero en fin, es mi carácter, no puedo decir otra cosa. Pensamos en aquello de una muna del sentimiento trágico de la vida y que de Sí, repente pues le pones el sentimiento cómico. yo tengo sentimiento cómico así. Pero fíjate, Unamuno decía aquello de vencerán pero no convencerán. Ahora podemos decir que se está convenciendo a la gente, pero más por aquello de Foucault, ¿no? Vamos a nombrar un filósofo también, un filósofo que decía se convencerá no solamente de manera coercitiva, sino que hay unas formas que sean las de a través del conocimiento, de moldear el conocimiento y la subjetividad. ¿Crees que es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, es decir, hay ahora los medios de comunicación tienen mucha fuerza, ¿no? Sobre todo ya no es tanto que uno lea un periódico o que vea un programa en televisión, sino que prácticamente estamos todos los días metidos dentro de Internet y por lo tanto dentro de la fábrica permanente de opiniones, de persuasiones, etcétera. Y eso, pues, bueno, supongo que sobre todo gente joven que ha crecido ahí, en ese caldo de cultivo, tiene mucha influencia. Otras personas ya mayores venimos más formateados del pasado, ¿no? Pero la gente que ahora está siendo formada por esos medios, pues evidentemente se está convirtiendo, ¿no?, en unos personajes que quizá ellos, si se vieran de lejos, no quisieran ser. ¿Cómo ves esta España de hoy? Esta pregunta tan amplia, pero, Pues la veo muy pero mal, es la veo muy necesaria. mal como, pero bien, desgraciadamente es el peor gobierno que hemos tenido desde que empezó la democracia, pero además está poniendo en riesgo muchas cosas. O sea, el problema no es solamente este gobierno de ahora, sino que cuando desaparezca, que supongo que desaparecerá antes o después, va a dejar una serie de leyes y una serie de pasos dados que van a ser muy difíciles de superar. ¿Y a los políticos de hoy? Su formación cultural, No, su los moral. políticos de hoy somos nosotros. O sea, es decir, en las democracias hay que quitarse esa idea de que hay gente que nació para mandar y gente que nació para obedecer. Los políticos en una democracia somos todos. Si los que están en este momento, de hecho, gobernando son malos, peores seremos los que nos hemos elegido, nos A hemos mí me puesto está ahí. recordando ahora con esto que estás diciendo una cosa que en fondo la dices tú también en el libro, ¿no? Que dices Claro. que pues cuando el gobierno está formado por imbéciles, literalmente dices por imbéciles, ¿no? Sí, claro, cuando más se parece a la gente que nos ha Sí, elegido. por gente desaprensiva, pues entonces puede estar convencido ese pueblo de que está bien representado. Claro, O sea, ¿te claro, claro. refieres? Racismo, por supuesto. Las democracias es el régimen político en que la culpa de lo que pasa lo tienen los ciudadanos. En una dictadura, pues puedes echarle la culpa al dictador, o en una invasión de otro país, pues puedes echarle la culpa a los invasores. Pero en una democracia, la culpa de lo que está ocurriendo en el país la tienen los ciudadanos y, por lo tanto, pues no tienen mucho derecho a quejarse. Tú en el libro hablas en un momento dado, hablas de muchas cosas, pero una de ellas del caudillaje de Sánchez. ¿Lo consideras un caudillo? Bueno, evidentemente es un personaje de una audacia extraordinaria, porque puede cambiar de opinión en una semana 4 veces, pero sin inmutarse. O sea, no, normalmente las personas, cuando hemos dicho una cosa y al día siguiente vamos a decir otra, pues intentamos explicarlo, pedimos excusas, nos trabucamos un poco. No, no, él lo dice con toda naturalidad, un día blanco, otro dice negro, y no se siente obligado a darle demasiadas explicaciones. Claro, eso es una falta de escrúpulos que ayuda, ¿no?, en este mundo de la política. Con tu capacidad de análisis y tu sentido crítico, Mm. ¿qué razón puedes encontrar para que el pueblo acepte eso? Para que hay una parte del pueblo que siga queriendo votarle, Bueno, pues que eso prefiere no hacerlo sé, a que eso cualquier otra supongo. opción. Bueno, en España hay esa mitología de que cualquier cosa es mejor que gobierne la derecha. Es decir, eso es una. Eso
hablábamos de ese formateo de la gente, entonces se le ha formado con esa idea que es absurda, ¿no? de que cualquier cosa es mejor que gobierne la derecha. Por supuesto, normalmente... Dices que incluso, aquí también lo dices, que incluso un antropófago sería ya... Ah, por supuesto, bueno, el que lo mejor... El que sea un antropófago se le va a preferir casi, ¿no? En el lado opuesto fue lo que dijo Trump, ¿no? Dijo, aunque yo saliera a la calle y pegar un tiro a alguien, seguro que me votaban los mismos igual que me votan ahora. Bueno, es que eso es verdad. Es decir, el sectario es el que ya ha elegido un lado del mundo y le da lo mismo que en ese lado del mundo y antropofagia, se hunda el país, lo que sea, él sigue votando ahí. Claro, pues... Eso resulta increíble. Sí, es una cosa, bueno, Desde más el que... punto de vista sociológico, humano, Es preocupante, sí. ¿Y qué crees que debería hacer la derecha para convencer? Las opciones, la oposición. Yo creo que debería tener primero un discurso nítido, o sea, no intentar... el error mayor que tiene la derecha en España es que pretende agradar a la izquierda, lo cual es absurdo. O sea, la derecha lo que tiene que es exponer sus ideas sin ningún tipo de complejo, y además pues dando las razones por las que les parecen preferibles a las de la izquierda, que yo creo que no son. Entonces, lo que es absurdo es tratar de presentar una derecha aceptable para la izquierda, porque parece que la izquierda es la que tiene que decidir incluso si la derecha es buena o no, lo cual es, en fin, es un entreguismo que naturalmente pues lleva a la derrota, ¿no? Y además tú dices también, aquí en Carne Nada, que y has hablado muchas veces sobre ello, pero que la izquierda goza de ser bien intencionada, siempre se le presupone eso y se le presupone la intelectualidad, muchas otras cosas. ¿Cómo ha conseguido eso? Y que no se mueva nadie de ahí, ¿no? Bueno, quizás sea eso, digamos, una herencia envenenada que tenemos del franquismo, ¿no? Franco de alguna manera se convierte en el epítome de todos los males, entonces todo lo que no sea Franco pues es bueno. Lo que pasaba un poco en la época del franquismo, ¿no? Que parecía que todos los que estaban contra Franco eran demócratas. Muchos de los que estaban contra Franco eran tan poco demócratas como Franco, pero bueno, se ha creado esa especie de discurso, digamos, que ya no se pone en cuestión, ¿no? Y evidentemente yo creo que ahí la intelectualidad pues ha tenido bastante culpa también, ¿no? Si vemos personas conocidas intelectualmente, etcétera, que adoptan este punto de vista de cualquier cosa mejor que la derecha, pues claro, hay muchos que nos siguen, ¿no? A ti te acusan de haber cambiado, y a mí me divierte mucho eso que dices tú de Churchill, ¿no? Bueno, yo creo no has cambiado, que lo que has cambiado es de porque no quieres cambiar de idea. Bueno, yo he cambiado como todo el mundo. Sería un monstruo si hubiera vivido tantos años como he vivido y pensando lo mismo que pensaba cuando tenía 14, ¿no? Es decir, pues eso ya no juego a las canicas, ¿no? En fin, he cambiado muchas cosas, ¿no? Como es natural y como parece que, digamos, que un ser racional debe evolucionar, porque si no es que se ha quedado atascado, ¿no? En alguna parte. Lo que pasa es que yo creo que los principios fundamentales que he defendido siguen siendo los mismos, aunque las circunstancias en que los defiendo hacen que tenga que cambiar la forma de plantearlos, ¿no? Hay mucha gente que vuelca su felicidad y basa, digamos, su existir en una ideología, y eso es lo que le da sentido. Bueno, ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, eso. Pues todos buscamos un sustrato, digamos, ideológico, religioso, teocrático, etcétera, para la vida. O sea, cada uno tratamos de alguna forma de dar una especie de trascendencia a las opciones que tenemos, que muchas veces son rutinarias o pura imitación de cosas que estamos viendo alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso se convierte en un partido político o en un político que ni siquiera representa ya al partido político. Sí, claro, ese es el problema, ¿no? Que la gente, bueno, primero la gente normalmente no se estudia los partidos políticos, no se queda con la cara del que los representa. Entonces, si le cae simpático o le parece convincente, pues acepta ese partido político sin haber leído la letra pequeña, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los problemas, que los partidos, los sectarismos políticos se adoptan como quien adopta una religión. O sea, las religiones no se están poniendo constantemente en cuestión, al contrario, cuestionamos la realidad a partir de la religión y no al revés, ¿no?
Entonces, efectivamente, aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuestionamos la realidad a partir de lo que estamos convencidos de que hay que creer sobre la realidad, no sobre la observación de lo real tal como es. Tú observando lo real, ¿Pedro Sánchez te parece socialista? Bueno, yo creo que hay cosas, evidentemente la socialdemocracia es parte de cualquier democracia moderna. O sea, las democracias modernas están formadas por principios liberales y principios socialdemócratas. En fin, es absurdo creer la mitad. Lo otro es una hemiplegia, ¿no? Ya decía... Ortega decía que ser de izquierdas o de derechas es dos formas de ser imbécil, porque tienes que cortar la mitad de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente en la socialdemocracia tiene mucho que decir en nuestras democracias y los principios liberales son indispensables. Querer quitar parte de esas cuestiones pues es mutilar la democracia, ¿no? Claro, yo te preguntaba si tú crees que es socialista, porque no sé si ves en el Partido Socialista de hoy lo que había en el Partido Socialista, ¿no? Bueno, que ha cambiado el Partido Socialista es evidente, no tienes más que preguntar a los antiguos socialistas como Felipe González o como Joaquín Leguina, etcétera, ¿no? Evidentemente los socialistas, por lo menos que conocimos clásicos a partir del comienzo de la transición democrática, pues ha variado mucho. Pero vamos, yo nunca tampoco me he considerado un socialista, he considerado que tengo cosas en común con los socialistas, lo mismo que tengo cosas en común con los liberales, etcétera. Bueno, si nos vamos a las ideologías, que estábamos hablando de ellas, volvemos un momento, ¿no? Y decimos que la gente vuelca su felicidad muchas veces en eso porque encuentra la razón de su existir en esa ideología. Sin duda, una de ellas es el independentismo, ¿no te parece? Sí, claro, en España el separatismo es, digamos, es uno de los males tradicionales de nuestra democracia desde el siglo XIX, ¿no? Los dos problemas de la democracia, porque lo que han impedido, digamos, que España se ponga a la altura de los otros países europeos en una democracia moderna, que insisto, viene desde el siglo XIX, es el carlismo, o sea, la mezcla de religión y de separatismo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, pues seguimos igual. Hoy los carlistas, pues mañana van a votar en un partido ahí en el País Vasco y van a salir, lo que sea, va a salir un carlismo. Y en Cataluña lo mismo, es lo que estamos padeciendo, seguimos padeciendo el carlismo. A pesar de que creyeron que habían acabado las guerras carlistas, no, las seguimos padeciendo todavía. Claro, uno dice, ¿cómo puede ser que para conformar gobierno se abrace a alguien que no cree en España como país? Pues efectivamente es una buena pregunta, claro. No solamente eso, sino que jamás tampoco lo niega, ¿no? Porque, en fin, Sánchez es hipócrita y se rodea de hipócritas, pero en cambio los independentistas suelen tener muchos vicios, pero no la hipocresía. Ellos dicen lo que realmente quieren, ¿no? Y que lo que quieren es que desaparezcan los rastros de España que hay en el País Vasco, que hay en Cataluña, y ellos lo dicen, lo asumen tranquilamente, ¿no? Ortúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, dijo en estas mismas, pues eso, dijo que, bueno, que ellos no querían que Euskadi salga de España, sino que todo lo que es España salga de Euskadi. Bueno, Otegui poco antes acababa de decir que sí, que esperaba que un día se proclamara la República. Pues yo digo que no están engañando a nadie, no están diciendo que lo que quieren es una España, una grande y libre, no, están diciendo exactamente lo que quieren. Pero los que los necesitan para apoyos parlamentarios y tal, dicen, bueno, no será tanto, no, bueno, son cosas que se dicen, pero en el fondo tal. Por eso es más paradójico, Fernando, porque son tan claros que lo curioso es que se les abre para conformar sin duda, claro. A una derecha independentista que a una derecha que por lo menos busca la unidad de España, ¿no? Pues por supuesto, no, desde luego no sé qué te digo, no se puede obviar que realmente los independentistas están diciendo lo que quieren y repitiéndolo y volveremos a hacerlo y volveremos a... Entonces, claro, en la postura de los que se apoyan en ellos y tratan de disimular esa situación, etcétera, bueno, es que toman por tontos a los ciudadanos, lo cual, después de ver lo que votan los ciudadanos, pues claro, ese que le tomen por tontos no es del todo equivocado. ¿Sí? Mira, tengo aquí un libro tuyo que lo tenía Luis Valcarce, del periódico El Estado y sus criaturas. Muy amablemente me lo ha dado, que además, bueno, me lo ha dejado para hablar de él, ¿no? Porque me parece muy interesante. Hablas de la manipulación de las masas,
¿Cuánto se ha manipulado al pueblo para llegar a creer en esa independencia, ¿no? A esos pueblos regionales. Bueno, esos son, claro, vienen de tradiciones, ya te digo, de tradiciones del carlismo. O sea, en general, desde el siglo XIX se vio con sospecha la centralización política, que es la modernidad. O sea, los países se modernizan. En Francia, por ejemplo, la revolución pues fue un gran proceso de centralización en que todo se convirtió en París, ¿no? A base de cortar la cabeza a lo que no era París, ¿no? Bueno, entonces en España, como no hubo ese proceso, digamos, descentralizador, los grupos integristas que había en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, siguieron viendo que ellos perdían privilegios si se convertía todo el país en una unidad centralizada. Y desde entonces ha habido constantemente digamos, ese rechazo a la centralización y ese querer conservar privilegios aparte de los del resto del país, ¿no? Si vamos a más movimientos que pueden dar sentido a la vida de la gente y que pueden llevar a fanatismos o que pueden llevar a extremos, ¿tú crees que podríamos englobar ahí el feminismo de hoy? Bueno, el feminismo es que ha cambiado mucho, porque hoy mismo las feministas tradicionales se oponen a muchas cosas de este nuevo feminismo trans, que son una serie de siglas diferentes que niegan la existencia biológica de la mujer, etcétera, y del hombre. Bueno, todo eso evidentemente cambia mucho las circunstancias. El feminismo clásico aceptaba, por supuesto, la existencia de las mujeres y reivindicaba que debían tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Claro, ahora el decir que la mujer es una especie de creación mental, que uno puede ser mujer aunque tenga barba y bigote, pues bueno, realmente es otra ideología distinta, ya no se puede llamar feminismo, ¿no? Tú dices una cosa muy interesante en este libro, otra vez, yo lo rescato, se lo iba a enseñar, Carne Gobernada, que tú dices, a un hombre, por el hecho de ser hombre, de tener sexo heterosexual, ya se le presupone un violador, ¿no? Ya el punto de vista es que se le presupone. ¿Te sientes así realmente? Bueno, las leyes de género discriminan los delitos entre hombres y mujeres. O sea, es decir, a las mujeres se les pone, digamos, siempre cierto lo que dicen. Por ejemplo, no sé, ahora mismo acaba de salir un director teatral que, no sé, ha dicho 14 mujeres que las hostigó, las violó, no sé qué. Bueno, inmediatamente han suspendido la obra de teatro, todo el mundo se le ha venido encima el nombre. La que era el actor. Y bueno, y dice, bueno, no, él dirá a lo mejor que no es verdad. Entonces, bueno, en principio habría que probar esas cosas. No, ya simplemente la acusación ha hecho que él caiga, y lo mismo le ha ocurrido pues a Woody Allen o a Plácido Domingo, no sé qué. Bueno, todo eso evidentemente indica una discriminación por sexo, o sea, al hombre se le considera ya de alguna manera culpable, salvo que demuestre lo contrario. Mientras que en cambio lo lógico sería que alguien a quien vas a considerar culpable tengas tú que demostrar su culpabilidad, ¿no? ¿Tú tienes amigos que tienen miedo? Tú sé que no, porque además aquí dices que tú es imposible que te puedan acusar de algo porque tú no entras y no te entran, ¿no? No, sí, bueno, no, a mí me han acusado de muchas cosas, pero efectivamente esa parte la tengo un poco más protegida, sí. Pero no, claro que yo tengo amigos que además no solamente que tienen miedo, sino que les ha pasado, o sea, que han sufrido venganzas, digamos, de gente que les han acusado sin ser cierto, pues mujeres que les han acusado por vengarse de ellos, ¿no? Y claro, se han encontrado con que las dificultades para luchar contra eso son enormes porque ya a priori se cree que esa acusación es cierta. ¿Tú crees que vivimos hoy en día en una democracia con todo lo que estábamos comentando antes del panorama político? Vivimos la democracia como la que hemos gozado, de la que hemos gozado. No, nunca ha habido, la democracia nunca ha sido perfecta. La democracia es un régimen, precisamente por eso que depende de los ciudadanos, es muy imperfecta. O sea, a lo mejor un régimen que dependiera de una sola persona, si esa persona es extraordinaria, excelente, divina, etcétera, a lo mejor ese régimen es bueno, pero un régimen que depende de todos los ciudadanos, como es la democracia, se parece a los ciudadanos, entre que tiene vicios, tiene defectos, tiene egoísmos, tal. O sea, no, es decir, ver que la democracia tiene defectos no es nada malo contra la democracia, es que es eso la democracia. Bueno, defectos siempre va a tener, como dices, pero una cosa es esto y otra es que
quizá el Estado de Derecho se vea medio derrumbado, ¿no? Ah, claro, 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 por eso. De poderes? No, es que el que haya defectos no quiere decir que esos defectos tengan que ser animados y tengamos que defenderlos, ¿no? No, hay que intentar luchar contra ellos, pero vamos. Una cosa es defectillos y otra cosa es ya Defectazos, efectivamente. Sí, sí, por supuesto que sí. Actualmente los problemas que tenemos no son problemas así de una piedra de zapatos, sino que son de que te han cortado un pie, ¿no? Sí, verdaderamente son mucho más graves. Sí, sí, por supuesto, por eso te digo que creo que es el peor gobierno. Todos los gobiernos han tenido sus problemas desde la democracia, que empezó la democracia, todos han tenido sus problemas, sus defectos, sus abusos, etcétera. Pero claro, hoy, obviamente, esos abusos y los defectos son mucho mayores. ¿Qué remedio le ves a esta situación? Si es que le ves remedio, claro. Hombre, el remedio yo creo que lo habrá. Espero que los ciudadanos terminen reaccionando frente a esto. Es difícil porque el 23 de julio hubo una oportunidad excelente de librarse de este señor y de sus atlánteres y no se aprovechó. Entonces, claro, ya se queda uno un poco dudando de que alguna vez se vaya a aprovechar la situación, pero vamos, yo creo que sí. Ahora, no hay otra solución más que la solución democrática, que es que haya otras elecciones y que ganen los buenos. Eso es lo único que... Podríamos decir que para colmo de los colmos, en el plan de educación se ha eliminado la filosofía, ¿no? Ahora que quizás... Bueno, yo tampoco tengo una, en fin, una fe en la filosofía extraordinaria. Hay que, Pero esto va a decir alguno, pero ¿cómo puede ser si Fernando Savater es un filósofo de referencia? No, yo he sido profesor profesor de filosofía porque hay que ganarse la vida, pero vamos, no me considero Kant ni Descartes, ¿no? Y tampoco yo he estado rodeado de profesores de filosofía toda la vida y les he visto los mismos defectos, las mismas estupideces, etcétera, que a las demás personas. O sea que no es que por ser filósofos los haya visto brillar de una manera especial. O sea que no, lo que hace falta es enseñarle a la gente los principios ciudadanos y una ética cívica y esas cosas. Bueno, es la ética para amador de la que hablábamos, pero la filosofía sí que puede ser útil en el sentido de maestros que enseñen a pensar, ¿no? Y a reflexionar. Y a pensar, todos los seres humanos tenemos que pensar por obligación, vamos, no quiero decir, estamos programados por la naturaleza para pensar, entonces lo mismo que los animales están programados evolutivamente para unas cosas, nosotros estamos programados para improvisar cosas sobre la realidad. Lo que pasa es que, bueno, la filosofía lo que siempre cuestiona es los fines de la vida, los fines que puede tener una persona en el mundo. Eso, pues bueno, es una reflexión que efectivamente va más allá de lo utilitario, ¿no? Normalmente la gente no se hace más que preguntas utilitarias, la filosofía se hace preguntas que van un poco por encima del utilitario. Bueno, es interesante, ¿no? Pero vamos, tampoco... Tú observando, con tu ojo observador, ¿no? Con esa mirada observadora que tienes, ¿crees que la población piensa más allá y piensa en cosas existenciales? Hombre, la gente tiene que... Es obligatorio. Que nos lleven a un buen futuro. Eso ya no, eso de que nos lleve a un buen futuro, ya no, eso ya no lo creo. Que piensen en cosas existenciales, sí, por obligación. Todos tenemos amores, tenemos hijos, tenemos miedo a la muerte, todas esas cosas así de todo el mundo. O sea, nadie solo está pensando solamente en la nómina del mes de junio, todo el mundo está pensando en cosas más trascendentes. Lo que pasa es que de ahí a que haya un movimiento social importante que mejore la trascendencia de la vida común, eso ya es más difícil. Tú en este libro que me ha llamado mucho la atención dices que a ti la filosofía ya no te interesa, nos lo estás contando un poco, porque dices que además ya no te va a dar lo que tú quieres realmente, que es recuperar a tu pelo cohete, ¿no? Sí. Como llamas a Sara Torres, que es tu gran amor. Sí, yo creo que la filosofía es algo para jóvenes, ¿no? Yo me parece que hay que ser un poco soberbio para ser filósofo, y la vejez te quita la soberbia, ¿no? Te humilla y te quita la soberbia, entonces ves las cosas con más realismo y no piensas que vas a poder controlar el universo tú, ¿no? Pero los jóvenes sí tienen que tener esa especie de entusiasmo por la vida. Bueno, yo creo que los jóvenes es bueno que sean filósofos, y los viejos es un poco ridículo. Digo que rescatas constantemente, tienes presente a Pelo Cohete aquí, a Sara Torres. Sí, verdad. Vas hablando de ella, de lo importante que fue, de lo importante que sigue siendo, de cómo la casa está impregnada de cosas de ella, que si ella volviera la encontraría como estaba.
Y llama la atención que lo haces como arrancaba la entrevista con ese sentimiento cómico de la vida, ¿no? Como le quitas la levedad a lo trágico y entonces convives de esa manera, ¿no? Y dices, pese a todas las penas que tengo, a todos los pesares, sobre todo por su pérdida, consigo todavía disfrutar de placeres. Sí, es verdad. O sea, no, digamos, el perder las ganas de vivir no quiere decir que tenga ganas de morir. Es decir, al principio crees que son como dos vasos comunicantes, entonces que si uno baja mucho el otro sube. Sí. Bueno, luego te das cuenta de que efectivamente ya has perdido tus mejores razones para vivir, pero eso no quita en absoluto que sigas viendo la muerte con el mismo horror con que has visto siempre. De hecho, decías que no querías viajar más, que pensabas que no querías viajar más y después confiesas aquí que te ilusionó la idea de ir a Italia, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí. Italia bueno, es que todos tenemos patrias del corazón, además de los sitios. O sea, a mí yo ya no me apetece ir a los lugares porque digo, me voy a ver otra cosa, ¿no? Pero claro, hay lugares que son, digamos, en los cuales estoy viviendo aun cuando no esté, como es Italia, sí, como es México, en fin. Entonces, bueno, esos sitios casi no es un viaje lo que hago, sino un regreso, ¿no? Sí, aquí en el libro también das mucha importancia al periódico El País, al que pertenecías precisamente cuando escribiste el libro. Lo que pasa es que fue publicarlo, hacer una entrevista sí, y ser despedido, que qué mal suena eso de despedido, pero ¿qué pasó exactamente? Bueno, no, yo simplemente, digamos, he estado efectivamente 40 y tantos años en El País. Bueno, desde el día cero, digamos. Yo en el número cero escribí ya. Y entonces, bueno, obviamente me he sentido de alguna manera movido a defender la idea que yo tenía del país, que me parece tan válida o más válida que otras porque los demás han llegado después. Entonces, bueno, he sido muy crítico porque hoy el país se ha convertido simplemente en un instrumento gubernamental de apoyo al gobierno. Un gobierno que me parece que no merece apoyo, sino lo que le merece es crítica, pues creo que ha traicionado el país, ¿no? Su función, una función que ha tenido durante mucho tiempo. Yo he ido criticándolo hasta que de alguna manera se han cansado de mis críticas y me han puesto a la calle. La línea editorial del país? La línea editorial del país. Bueno, la línea editorial del país, primero supongo que la ponen los directivos dentro del país, pero yo creo que la verdadera dirección está fuera del país, en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Gobiernos. O sea, es el gobierno el que está diciendo lo que el país tiene que contar. Tu compañero allí y amigo Félix de Azúa nos dijo, señaló directamente a Zapatero. ¿Tú estás de acuerdo con él? Él dijo... Bueno, fue de luego el comienzo de los males del país empezó cuando Zapatero gana las elecciones. Él es uno de los que están causando, pero no creo que sea el único, ni mucho menos. Yo creo que hay otros también. O sea, hay una conjura, digamos, del nuevo socialismo, sobre todo el socialismo catalán, del socialismo de Cataluña, que son los que han hecho que el país haya cambiado de registro ideológico. Ha sorprendido también sobremanera la salida, el despido de Cebrián, el presidente de honor. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso ha sido después de lo mío. Sí, por eso digo, te sorprendió lo tuyo. Sí. Bueno, eso, hombre, evidentemente eso ya es muy significativo, ¿no? Que si hay alguna figura ligada, digamos, históricamente al país, es la de Juan Luis Cebrián, eso no cabe duda. Entonces, que ahora por un quítame allá esto que dice del contrato, no sé qué, lo hayan liquidado y además de una manera muy poco respetuosa, o sea, no se le ha dedicado al menos decir, bueno, pues este señor se va, pero nosotros comentamos todo lo que ha hecho, no, se le ha borrado como esos en el franquismo, cuando en las fotografías borraban la cara de alguien con acetona para que no se viera, ¿no? Bueno, eso yo me parece que indica, digamos, unos usos ya de una mala práctica. No solamente es que estén cambiando ideológicamente, sino también cambiando educativamente, de cortesía, ¿no? Se ha argumentado que tenía prohibido colaborar en otro medio y lo ha hecho. ¿Tú crees que ese es el motivo? No, esas personas ni él ni yo no teníamos ese problema. Yo, por supuesto, cuando me puse a escribir en León Setir, le informé al país, dije, mira, el país ha ido rebajando nuestros sueldos durante todo este tiempo con el pretexto de que como está muy mal gestionado y están en una quiebra permanente,
En el año pasado a mí me bajaron 3 veces el sueldo. Entonces yo les dije, bueno, como tengo el vicio de comer todos los días, pues tendré que completar el sueldo que me han bajado con otro trabajo que lo será del de Oxford. No dijeron ningún inconveniente. Entonces, no creo que el caso de seguridad sea distinto del mío. Antes de despedir la entrevista, me gustaría abordar otro de los temas que tú tratas aquí, la edad, ¿no? Y además que ironizas mucho sobre ella. Dices, uno de repente es joven y no se plantea aquello de la edad, ¿no? Los mayores le parecen, y la muerte le parece una cosa como imposible. De repente uno se ve en primera línea. Eso. Sí, es verdad. Es decir, ¿Cómo llevas? Bueno, la llevo con... Y el sentirte en esa primera línea. La llevo con resignación, es decir, dadas las alternativas que hay, tampoco puede uno elegir, ¿no? La alternativa que ser viejo, la alternativa es peor, de modo que no tiene ya nos has confesado que ganas de vivir ahí. Bueno, exactamente, las ganas de vivir, por supuesto, desde luego, como resolver la edad a base de la muerte no me parece una buena idea. ¿Cómo ha afectado ese paso del tiempo, digo, en la manera de ir reflexionando? Tú decías, al principio he ido cambiando en cosas... No, dejas de dar importancia a cosas que antes te parecían muy trascendentes, pues no el mañana, ¿no? Pues, es decir, lo bueno de los viejos es que ya no estamos preocupados por el mañana, estamos preocupados por el hoy y incluso diría por la hora siguiente a la que viene, ¿no? La vejez convierte la vida en un deporte de riesgo, ¿no? Entonces eso es por otra parte le da una especie de, digamos, de intriga nueva a la vida. O sea, cada vez que tienes un resfriado puede ser ya el último resfriado. Entonces eso cuando tienes 20 años no te das cuenta. Cuando tienes otra edad, pues sí. Y vuelve la ilusión también, ¿no? Que uno dice, oye, con la edad uno se ilusiona menos porque todo lo ve más templado. A ti te vino acá. Sí, no. Al contrario, yo creo que las pasiones... los jóvenes no son apasionados, los jóvenes son voluptuosos, digamos, hormonalmente, pero no son apasionados. La pasión viene con el tiempo, la pasión viene con el tiempo. O sea, los ancianos somos los apasionados. O sea, ¿tú crees que una pasión de amor es más intensa cuando uno es más mayor que de joven? Claro, lo que pasa es que los jóvenes, digamos, tienen a favor el cuerpo. Entonces eso es importante. El espíritu puede ser muy apasionado, pero cuando el cuerpo falla, pues te encuentras disminuido. Oye, a ver, como anécdota, cuéntanos, porque me parece divertido, tú que no te manejabas con aquello de Zoom y de repente te hablan de una mujer interesante que quiere hablar contigo, que además le interesa aquello del poliamor, has confesado también, sí. y tú te quedaste, ¿qué es eso del poliamor? ¿No lo sabías en ese momento? No, en ese momento yo no había oído hablar en mi vida lo del poliamor. Yo creí que era un amor a la policía, ¿no? que era amor a las fuerzas del orden. Y cuando te lo explicaron dijiste, wow. Igual, me pareció más interesante, Aún quiero hablar más con ella. Sí. ¿Cómo es eso de conquistarse y conquistar al otro y dejarse conquistar por tú? Dejarse conquistar, más que otra cosa, sí. Yo siempre en esos casos procuro abrirme a ver si algo viene de fuera y en este caso vino, ¿no? Lo cual me pareció muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esta sonrisa dibujada, ¿no? Con que algo bueno viene y con eso que dices de que las pasiones son más intensas con la edad. Yo creo que las pasiones efectivamente son más intensas porque lo que aumenta es la urgencia de la pasión. O sea, la pasión es una forma de sentir urgencia por algo. Los jóvenes no tienen urgencia porque creen que tienen todo el tiempo del mundo. Los viejos, en cambio, sabemos que queda poco tiempo y por lo tanto la urgencia es mayor. ¿Las preocupaciones también aumentan? Tú, por ejemplo, mirando el panorama, ¿te preocupas más? No las preocupaciones públicas. A mí, yo realmente desde que murió Sara, las grandes tragedias del mundo, la verdad es que las veo como muy lejos, ¿no? Como con vista de dron. Sí. Pero en cambio, claro, otras cosas sí, otras cosas afectan mucho porque las amistades van desapareciendo, las personas que uno ha querido y que han sido importantes en la vida de uno, pues ya no las tienes cerca. Y todo eso hace que la vida adquiera unos tonos un poco sombríos que a veces asustan. Y luego gente con la que hablar que esté a la altura intelectual y de pensamiento en la misma línea o parecida, ¿no? Complicado. Sí, yo la verdad es que desde que perdí a Sara, de alguna forma he perdido el interlocutor ideal, ¿no? O sea, yo la tenía como la persona con la que me apetecía, no porque estuviéramos siempre de acuerdo, ni mucho menos, ella tenía mucho carácter, no estábamos de acuerdo en muchísimas cosas,
pero era la persona a la que yo quería escuchar, ¿no? Ahora ya, pues, tengo menos personas a las que quiero escuchar. Fernando, nosotros hemos disfrutado escuchándote, eso seguro. Espero que usted también lo haya hecho. Pues, Nos veremos pronto, espero. pues yo encantado. Entre tanto, pues ya saben, a leer Carne Gobernada. A seguir Muchas gracias. disfrutando con él. Muchas gracias. Fernando. Gracias, María.